Historia 1. Me llamo Daniel y tenía 10 años cuando me hospitalizaron por una infección severa en los pulmones. Recuerdo claramente la fría mañana de otoño cuando mi madre me llevó al hospital. Todo se sentía extraño y aterrador. Las paredes blancas del hospital, el sonido constante de los monitores y las voces bajas de los médicos me hacían sentir como si estuviera en un mundo completamente diferente. Cada rincón del hospital parecía tener una historia sombría, y el silencio en los pasillos solo intensificaba mi sensación de aislamiento. Antes de continuar, suscríbete ahora a nuestro canal para más historias como esta y no te pierdas ni un solo relato escalofriante. El hospital era un edificio antiguo, con pasillos largos y mal iluminados que parecían nunca terminar. Mi habitación estaba en la sección de pediatría, con pocos niños alrededor. Solo el constante zumbido de las luces fluorescentes y el ocasional chirrido de una camilla rodando por el pasillo rompían la monotonía del lugar. Las enfermeras eran amables, pero siempre parecían apresuradas y preocupadas, lo que solo aumentaba mi sensación de desamparo. Cada noche, después de que mi madre se iba, el miedo se apoderaba de mí. Las visitas terminaban a las 8 en punto, y verla irse era como perder mi último vínculo con el mundo exterior. Las sombras en mi habitación parecían alargarse y moverse con vida propia. Intentaba concentrarme en los dibujos animados de la televisión, pero incluso los colores brillantes y los sonidos alegres no podían disipar la sensación de que algo no estaba bien. El tiempo parecía detenerse, y cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad. A menudo, me despertaba en medio de la noche, cubierto de sudor frío, con el corazón latiendo rápidamente. Miraba alrededor de la habitación, esperando ver algo fuera de lo común, pero siempre estaba vacía. O eso creía. A pesar de mi miedo, trataba de convencerme de que todo estaba bien, que solo eran imaginaciones de mi mente cansada. Pero el sentimiento de ser observado nunca desaparecía, y una parte de mí sabía que no estaba solo en esa habitación. Aquella noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un susurro suave y apagado. Al abrir los ojos, vi una figura borrosa en la penumbra de la habitación. Era un anciano, con el rostro arrugado y una mirada profunda que parecía atravesarme. Estaba en la cama junto a la mía, la cual siempre había estado vacía hasta ese momento. Me saludó con una voz ronca pero amable y me dijo que se llamaba Don Gregorio. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero no supe si era por el miedo o por la fría brisa que parecía emanar de su presencia. Don Gregorio empezó a hablarme de su vida y de cómo había pasado muchos años en ese hospital. Sus historias eran fascinantes, aunque teñidas de una tristeza profunda. Me contó sobre los días en los que los hospitales eran muy diferentes, cuando no había tanta tecnología, y los médicos confiaban más en sus instintos. Pero a medida que avanzaba la noche, sus relatos se volvieron más oscuros. Hablaba de pacientes que desaparecían sin dejar rastro, de noches en las que se escuchaban gritos lejanos y de habitaciones que nadie quería ocupar porque decían que estaban malditas. Cada noche, Don Gregorio regresaba, y cada vez se volvía más aterrador. Sus historias se tornaban más inquietantes, llenas de detalles macabros sobre el hospital y sus antiguos pacientes. Me decía que debía tener cuidado, que el hospital guardaba muchos secretos, y que algunos de esos secretos eran peligrosos. Se acercaba cada vez más a mi cama, y su voz se volvía un susurro gélido en mi oído, hablándome de cosas que un niño de mi edad no debería escuchar. Su presencia se hacía más opresiva con cada visita, y yo me sentía más y más atrapado. Empezaba a temer la llegada de la noche, sabiendo que Don Gregorio aparecería nuevamente con sus historias terroríficas. Mi salud comenzó a empeorar, y las enfermeras notaban mi creciente ansiedad.
pero no sabían la verdadera razón detrás de mi miedo. La sensación de ser observado, de estar en peligro constante, se hizo cada vez más intensa. Finalmente, una noche, lleno de pánico y desesperación, decidí contarle a las enfermeras sobre don Gregorio. Desesperado, les relaté cada detalle de nuestras conversaciones, sus historias terroríficas y su presencia inquietante. Las enfermeras se miraron entre sí con preocupación y luego me llevaron a una sala diferente, más pequeña y alejada de la zona principal de pediatría. Sentía que me estaban protegiendo de algo, pero no entendía qué. Una de ellas, con una expresión seria, me dijo que necesitaba descansar, que todo lo que había visto y oído era solo producto de mi imaginación. Al día siguiente, mi madre llegó temprano y, al verla, rompí en llanto, contándole todo lo que había sucedido. Ella, visiblemente preocupada, exigió hablar con el doctor a cargo. Cuando el doctor llegó, intentó tranquilizarla, asegurándole que mi estado mental estaba afectado por la enfermedad y la fiebre. Pero cuando mencioné el nombre de don Gregorio, vi cómo la cara del doctor se puso pálida. Miró a las enfermeras y luego, en voz baja, les pidió que salieran de la habitación. El doctor se sentó junto a mi madre y le contó la verdad. Don Gregorio había sido un paciente del hospital, conocido por sus historias macabras y su naturaleza perturbadora. Había fallecido muchos años atrás en circunstancias extrañas, y desde entonces, algunos pacientes afirmaban haberlo visto o escuchado en las noches. La historia de don Gregorio se había convertido en una especie de leyenda urbana dentro del hospital, algo que todos conocían, pero de lo que pocos hablaban abiertamente. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí nuevamente su presencia. Supe que era mi última oportunidad de enfrentar mis miedos. Cerré los ojos, y con todo el valor que pude reunir, le dije que sabía quién era, y que ya no tenía poder sobre mí. Sentí un frío intenso, como si el aire mismo se hubiera congelado, y luego, un silencio absoluto. Al abrir los ojos, la habitación estaba vacía. Don Gregorio se había ido, y con él, la sensación opresiva que había sentido durante todas esas noches. Mi salud comenzó a mejorar, y pronto pude irme a casa, pero las experiencias vividas en ese hospital dejaron una marca imborrable en mi alma. Hoy, como adulto, sigo sintiendo escalofríos cada vez que paso cerca de un hospital. La historia de don Gregorio me enseñó que los miedos más profundos no siempre provienen de lo desconocido, sino de las sombras del pasado que persisten en nuestra memoria. Aunque nadie más haya creído mi historia, sé que lo que viví fue real, y esa experiencia me ha acompañado toda mi vida, recordándome que algunas historias, por más aterradoras que sean, no se pueden simplemente olvidar. Historia 2. Me llamo Andrés. Tengo 45 años y llevo más de 2 décadas trabajando como médico en la sala de emergencias. Aquella noche, recuerdo que el hospital estaba más agitado de lo habitual. Habíamos recibido múltiples pacientes por un accidente de tráfico masivo, y el cansancio empezaba a hacer mella en todos nosotros. Fue entonces cuando llegó aquel hombre. Lo trajeron en una camilla, cubierto de sangre, con heridas que no se parecían a nada que hubiera visto antes. Sus cortes parecían formar patrones extraños, casi rituales. Lo admitimos de inmediato. Mientras lo estabilizábamos, él me agarró del brazo con una fuerza sorprendente para alguien en su estado. Sus ojos, llenos de una mezcla de dolor y algo más oscuro, me miraron fijamente. Murmuraba palabras en un idioma que no entendía, pero su tono era casi hipnótico, como si intentara decirme algo crucial. La enfermera a mi lado, visiblemente incómoda, trató de calmarlo, pero sus ojos no se apartaron de los míos. Mientras trabajaba frenéticamente para detener la hemorragia, noté que sus heridas no respondían a los tratamientos convencionales. Era como si su sangre misma rechazara nuestras intervenciones.
Cada vez que lograba suturar una herida, otra parecía abrirse. La situación se volvía cada vez más desesperante, y un frío inexplicable comenzó a invadir la sala de operaciones. Finalmente, después de lo que parecieron horas de lucha, el hombre exhaló un último suspiro. Antes de cerrar los ojos, susurró algo que apenas pude escuchar, pero que resonó en mi mente con una claridad inquietante. Nos volveremos a ver, doctor. Su agarre en mi brazo se aflojó y su cuerpo quedó inerte. Sentí un escalofrío recorrerme, pero no había tiempo para procesar lo ocurrido. Había más pacientes esperando, y tuve que dejar a un lado esa sensación perturbadora. Sin embargo, las palabras del hombre seguían resonando en mi mente, mientras continuaba con mis deberes, sin saber que esa noche marcaría el comienzo de una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre. Los días siguientes a la muerte del paciente fueron extraños. Todo comenzó con pequeños incidentes que fácilmente podría haber descartado como producto del estrés. La primera vez que sentí algo raro fue mientras revisaba el expediente de un nuevo paciente. Sentí un frío intenso en mis manos, como si estuvieran sumergidas en hielo, a pesar de que la sala estaba cálida. Pensé que era solo cansancio, pero esa misma noche, al mirarme en el espejo del baño del hospital, vi una sombra detrás de mí, apenas perceptible, pero lo suficientemente real como para hacerme girar de inmediato. No había nadie. Empecé a escuchar susurros cuando estaba solo, palabras en ese mismo idioma extraño que había escuchado del paciente moribundo. Al principio eran suaves, casi inaudibles, pero con el tiempo se hicieron más claros y persistentes. Podía oírlos en los pasillos vacíos, en el eco de los quirófanos y, a veces, incluso en la sala de descanso, donde normalmente encontraba un respiro de las tensiones del trabajo. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, mirándome con esa mezcla de desesperación y determinación. Mi preocupación creció cuando comencé a experimentar dolores repentinos en el pecho y las manos. Eran punzadas agudas que aparecían sin previo aviso, dejándome sin aliento y con una sensación de debilidad. Consulté a varios colegas, quienes no encontraron ninguna explicación médica para mis síntomas. Mientras tanto, las visiones del paciente se hicieron más frecuentes. Podía verlo reflejado en las ventanas del hospital, siempre observándome con esos ojos penetrantes. Decidí investigar más sobre él, buscando alguna pista en su historial médico que pudiera explicar lo que me estaba ocurriendo. Lo que descubrí me dejó helado. El hombre era conocido en su comunidad como un brujo, alguien que practicaba rituales oscuros y tenía fama de buscar maneras de trascender la muerte. Los rumores decían que había intentado transferir su alma a otro cuerpo para escapar de su destino mortal. Fue entonces cuando comprendí la gravedad de mi situación. Ese hombre no solo había muerto, sino que había dejado algo de sí mismo dentro de mí, y estaba decidido a reclamar mi cuerpo para su propio uso. Con cada día que pasaba, los síntomas se intensificaban. Mi cuerpo ya no me pertenecía completamente. Sentía que algo oscuro se apoderaba de mí, controlando mis movimientos y pensamientos. Empecé a hablar en lenguas extrañas durante las noches, despertando con gritos que no reconocía como míos. Los dolores se volvieron insoportables, especialmente en mis manos, que se retorcían en espasmos dolorosos. Mi mente se nublaba, y tenía episodios en los que no recordaba dónde estaba o qué había hecho. Desesperado, busqué ayuda en textos antiguos y consulté a un experto en fenómenos paranormales. Fue entonces cuando comprendí la magnitud del peligro que enfrentaba. El experto me explicó que el brujo había intentado transferir su alma a mi cuerpo en el momento de su muerte y que su espíritu aún estaba luchando por tomar el control completo. Me dijo que la única manera de liberarme era realizar un ritual de exorcismo, algo extremadamente peligroso y que requería un gran sacrificio. Sin otra opción, decidí llevar a cabo el ritual. Preparé todo lo necesario: símbolos de protección, velas,
y un texto antiguo que me guiaría a través del proceso. En una noche de luna llena, me encerré en una sala del hospital, dispuesto a enfrentar al espíritu del brujo. Mientras recitaba las palabras del exorcismo, sentí una fuerza increíble luchando dentro de mí, como si dos almas estuvieran batallando por el control de mi cuerpo. El dolor fue indescriptible, pero continué, sabiendo que era mi única oportunidad de recuperar mi vida. En el clímax del ritual, vi una figura oscura salir de mi cuerpo, gritando con furia mientras se desvanecía en la oscuridad. Caí al suelo, exhausto y con lágrimas en los ojos, sintiendo que finalmente estaba libre. Aunque logré salvar mi vida, quedé profundamente marcado por la experiencia. Mis manos aún llevaban las cicatrices de la batalla, y una sensación de vacío me acompañaba, recordándome siempre el horror que enfrenté. Pero sabía que había ganado, que había reclamado mi cuerpo y mi vida. Suscríbete a nuestro canal para más historias y comparte este relato si te ha impactado. Gracias por tu apoyo y nos vemos en la próxima historia.